Bien, ¿están listos para la palabra? Hoy tenemos un capítulo súper interesante. Vamos a continuar nuestra serie verso a verso en el libro de Esther. ¿A cuántos de ustedes les gustan las novelas, así de esas dramáticas? A ver, levanten su mano. Pues Esther es una de ellas. Mejor que esas novelas dramáticas. Y te cuento una historia para introducir al tema. Era en la Segunda Guerra Mundial. Iba un general con su joven teniente. Se subieron a un tren. Y nada más había dos lugares frente a una hermosa mujer joven y una abuelita. Entonces se sientan ahí y después el tren pasa por un túnel oscuro. Y durante varios segundos no se veía nada ni se escuchaba nada y de repente se escucharon dos cosas en la oscuridad. Un beso y una cachetada. Cuando salieron del túnel, cada quien tenía su propia idea de lo que había sucedido. Y entonces la joven primero piensa y dice, me siento halagada de que el joven teniente me haya besado, pero me da mucha vergüenza que mi abuela lo haya abofeteado. Después la abuela pensó, me molesta que el joven haya besado a mi nieta, pero estoy orgullosa que ella le haya dado su merecido y le haya dado una cachetada. El general pensó, mi joven teniente tuvo muchas agallas de besar a la chica, pero ¿por qué ella me dio la cachetada a mí? El joven teniente, que se llamaba Josué, era el único que sabía lo que había pasado. Y él pensó y dijo, qué bien me salió esto. Pude aprovechar el momento de oscuridad para besar a esta chica bonita y darle a mi general una cachetada y cobrármela porque es un odioso. ¿Qué haces tú en tiempos de oscuridad? ¿Qué haces en tiempos de oscuridad? Todos pasamos por momentos oscuros, ¿verdad? Y como bien dijo Corrie ten Boom, cuando un tren atraviesa un túnel y se pone oscuro, no se tira el boleto y se salta del tren. Uno se queda quieto y confía en el maquinista. Esta ilustración la utilizaba el papá de Corrie ten Boom para enseñarle a confiar en el Señor en todo tiempo, incluso en los tiempos oscuros. Y de eso trata nuestro sermón al día de hoy. Apúntalo en tus notas, el título, Tiempos Oscuros. Tiempos Oscuros. Y vamos a estar estudiando Esther capítulo 3. Ya saben, nuestra frase favorita aquí en Horizonte es, abran sus Biblias, siempre un mensaje bíblico verso a verso en Esther capítulo 3. Mientras tú lo buscas, yo te quiero adelantar algo muy interesante. Este capítulo es un capítulo oscuro. ¿Por qué? Porque inicia con una pésima noticia y termina con una peor. Así es, en todo el capítulo no encontramos la luz al final del túnel, solo oscuridad. Cuando yo estaba estudiando el capítulo para enseñarlo, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a enseñar? No hay ninguna buena noticia en todo el capítulo. Y Dios habló mi vida de una manera especial. Y esta va a ser una gran enseñanza. ¿Sabes por qué? Dios habló mi vida diciendo con esto, porque tenemos días así, donde no hay buenas noticias. Donde muchas veces no vemos la manera de cómo salir del problema. Donde muchas veces la maldad o la enfermedad está reinando. Apunta en tus notas. A veces Dios prueba nuestra fidelidad permitiendo tiempos oscuros. Temporadas difíciles donde no hay buenas noticias. ¿Alguien ha estado ahí? Bien. Por lo general, los cristianos somos muy positivos y eso está bien. Pero a veces, no hay buenas noticias. A veces son tiempos oscuros y no nos enseñan a enfrentar esos momentos y nos derrumbamos. Por eso vamos verso a verso y no nos saltamos nada. Porque a veces pasamos tiempos oscuros y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que lee junto conmigo en tu Biblia el primer versículo del capítulo 3. Mira esta mala noticia. Dice así, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Después de estas cosas, de todo lo que vimos el domingo pasado con Pastor Rubén, de cómo Esther es elegida reina, y luego Mardoqueo le avisa al rey de una conspiración y libra su vida. Cosas hermosas, maravillosas. Pero después de eso, tenemos una mala noticia. El rey dice que engrandece a este personaje. ¿A quién? Amán. Este personaje era un hombre malo, un hombre perverso, era un hombre impío. Y entonces el rey le está dando toda su autoridad a este hombre, lo está engrandeciendo. Dice que era descendiente de Agag, por eso era Agageo, significa que descendía del rey Agag. Quien sabe de Biblia, sabe que el rey Agag era el rey de los amalecitas, que eran los acérrimos enemigos de Israel.
De hecho, puedes leer en 1 Samuel 15 cómo terminó ese rey Agag, de donde desciende Amán. Terminó descuartizado en manos del profeta Samuel, porque eran sus enemigos. Entonces, Amán, te vas a dar cuenta que es la maldad personificada, la maldad encarnada. Y a él, el rey lo engrandece, que significa levantarlo sobre todos los príncipes, significa empoderarlo, darle poder a un malvado. Eso es lo que está pasando. Y además, lo pone por encima de todos. O sea, tiene el poder del imperio más grande de ese tiempo. Lo tiene un hombre que es la maldad encarnada. Vienen tiempos oscuros en este capítulo. Así que te pregunto, ¿qué hacemos en las temporadas oscuras? Cuando las cosas no se ven bien. Apunta en tus notas que vamos a ver hoy 3 resoluciones que te sostendrán en tiempos oscuros. 3 resoluciones que te sostendrán en tiempos oscuros. Lee junto conmigo versículos 2 y 3. Y dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Qué interesante escena. Lo engrandece el rey y entonces cuando él pasaba tenían que arrodillarse e inclinarse ante Amán. Y todos los siervos lo hacían menos ¿quién? Menos un personaje que se llamaba Mardoqueo. Y entonces le dicen sus amigos, oye, ¿qué te pasa, Mardoqueo? ¿Por qué tú no te arrodillas y te inclinas ante Amán? Dice, todos lo hacemos. El argumento número 1 para presionar a una persona. Todo mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Y argumento número 2 para presionar a una persona. Así fue mandado por el rey. O sea, el sistema lo demanda. ¿Por qué, Mardoqueo, tú traspasas el mandamiento del rey? Porque Mardoqueo ni se arrodillaba, que significa inclinarse, ni se humillaba, que significa postrarse. La pregunta para entender bien en su contexto es, ¿qué representaba el que Mardoqueo se arrodillara o se humillara ante Amán? No era algo sencillo. La palabra humillarse significa inclinarse en adoración. Y mira esto, en todo el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios de manera explícita, eso ya lo hemos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa palabra humillarse es la palabra que se utiliza para adorar a Dios. Entonces, no está explícitamente Dios, pero sí la palabra que se utiliza para adorarlo. Entonces, lo que Amán estaba demandando era adoración. Eso significaba que iba a poner a Amán y sus costumbres y dioses por encima del Dios de Israel. Obviamente no era nada más un acto físico de decir, mira, tú arrodíllate ya para que pongas contento a Amán y así te libres de ese problema. Tú sigue el rollo. No, si hacía eso era ofender públicamente al Dios de los judíos y rechazar toda su fe, su palabra, su cultura, sus tradiciones. Y Amán lo hizo a propósito. Él sabía y se aprovechó que el rey le había dado autoridad para desafiar la fe de los judíos. Él sabía que un judío no podía postrarse ante otro Dios. Un judío es monoteísta, solamente un Dios, Jehová, Dios de Israel. Amén. Esto es exactamente igual cuando el sistema mundano desafía tu fe, tus creencias, tus principios, cuando te presiona por medio de que es lo que todos hacen o lo que el sistema demanda, te presiona así para que cedas, para que te ensucies, para que comprometas tu relación con Dios. Cada vez que se te pide participar de algo que deshonra a Dios, se te está pidiendo que te arrodilles, que te postres ante esa ideología. Y hacerlo o no hacerlo te va a costar. Entonces Mardoqueo sabía que el peligro era su vida. Podía morir por eso, pero tenía 2 opciones nada más. Que Mardoqueo adorara a Dios de manera condicional o de manera incondicional. Adorar a Dios de manera condicional es que Mardoqueo pudo haber jugado su parte. Pudo haber seguido el rollo para evitar la consecuencia peligrosa. Escucha esto. Pudo adaptarse para sobrevivir. Pudo ceder para complacer a Amán. Y pudo haber pensado, no pasa nada, no lo hice de corazón. Nada más lo hice para seguirle el rollo a este impío. Esa adoración es condicional, es decir, adorar y ser fiel a Dios siempre y cuando me convenga, siempre y cuando no tenga consecuencias que me afecten. Esa adoración a Dios es condicional. Pero la otra opción, que fue la que Mardoqueo siguió, era una adoración ¿qué? Incondicional.
Es decir, venga lo que venga, pase lo que pase, me amenacen o no, no voy a dejar de adorar y ser fiel solamente a mi Dios. Aunque eso signifique sufrir, ser rechazado, castigado o incluso asesinado. Esta adoración incondicional es la que tú y yo necesitamos estar determinados antes que vengan los tiempos oscuros. Apunta en tus notas. Primera resolución que te sostendrá en tiempos oscuros: adoración incondicional. Adoración incondicional. Es decir, voy a ser fiel y adorar a Dios, no importa si eso implique que voy a sufrir o que voy a ser rechazado, castigado o incluso asesinado. Apunta en tus notas. No voy a comprometer mi relación con Dios cediendo a algo que le ofende por temor a lo que me pase. Piensa en eso. Sabes, muchos aquí han tropezado. Adoran a Dios siempre y cuando las cosas vayan bien. Pero si no, si las cosas van mal, me amargo con Dios. Es decir, adoración condicional es: si tengo lo que deseo, lo que pido, gloria a Dios. Pero si no, Dios mío, ¿por qué? Y me resiento con Dios. Pero sabes, no podemos adorar a Dios de esa manera. Si solo adoramos a Dios y estamos dispuestos a agradarle, a vivir para Él, cuando las cosas salen como queremos, entonces no estamos adorando realmente. Piensa eso porque muchas personas en otros lugares tropiezan en esto. Sí, cuando las cosas van bien, es muy fácil y bonito adorar a Dios. Señor, te amo, te adoro. Pero cuando las cosas no van bien, cuando no sucede lo que tú deseas, cuando la oración no es respondida, cuando sigo enfermo, cuando alguien me critica, en ese momento se va a probar tu adoración si es condicional o si es incondicional, como en el caso de Mardoqueo. Esta enseñanza va a fortalecer tu músculo espiritual de la fe para que salgas de aquí un adorador 4x4, es decir, de todo terreno. Mardoqueo sabía que no inclinarse a la maldad le iba a costar probablemente hasta la muerte. Y aún así no se dio. Entonces, no adoramos solo cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos seguros. No adoramos solo en los tiempos de bonanza, de salud. No adoramos cuando tenemos dinero o paz, o cuando el problema se soluciona. No adoramos solamente cuando tengo a esa persona conmigo o tengo ese trabajo. No adoramos solamente si no nos amenaza nuestro bienestar, nuestro existir. Adoramos a Dios, vivimos para Él, nos entregamos al Señor, venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa lección solamente la aprendes en los tiempos oscuros. Así es, cuando no hay nada más. Mira, uno de los métodos de tortura más crueles de la antigüedad es lo que le llamaban aplastamiento. Consistía en poner al acusado y empezar a dejarle caer una carga para obligarlo a que confesara lo que se le demandara. Si no lo hacía, le ponían más carga y más carga hasta que confesara lo que querían que confesara. Muchos obviamente se resistían, pero cuando ya no aguantaban la carga, confesaban, y algunos otros se resistían hasta el final y morían aplastados. Esa técnica es la que usa nuestro enemigo en lo espiritual. Te presiona con situaciones adversas, aflicciones, rechazo, dolor, miedos, ofensas, críticas, engaños, con el fin de que cedas y deshonres a tu Dios. Si eres de los que adoran condicionalmente, los que adoran a Dios siempre y cuando las cosas vayan bien, inmediatamente al sentir la carga vas a ceder. Como si Mardoqueo al ver su vida en peligro se arrodillara ante Amán. Pero si eres de los que adoran incondicionalmente, no cederás. Aunque la presión sea aplastante, no vas a ceder, no te vas a inclinar a ellos. Y hoy tengo que decirles la verdad. Ser honesto con ustedes, y ustedes saben esto. Dios no siempre te libra de la presión. Sí, muchos hasta han muerto por Cristo, porque este mundo no es nuestro destino. Pero esos que mueren aplastados por no ser convenencieros, esos son los que tendrán el galardón más grande en los cielos. Así que tiempos oscuros. Aprende esto de este lado del mundo, en esta vida imperfecta, no siempre veremos respondida nuestra oración. No siempre veremos la luz. No siempre Dios intervendrá para cambiar la situación. Sabiendo eso, ¿estarías dispuesto aún así a adorar a Dios incondicionalmente? Amén. Esa respuesta solo se verá cuando vengan tiempos oscuros. Y escuches de parte de Dios que te diga: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tiempo intenso más oscuro de la historia fue la cruz. Los que saben de Biblia saben que
en la cruz, dice que se llenó toda la tierra de tinieblas. Pero aún así, en esa profundidad oscura, el Señor estaba en control de toda situación. Amén. Así que adórale incondicionalmente. No necesitas ver la luz para saber que todo va de acuerdo con el plan eterno que el Señor ha establecido y puedes descansar en él. Sigamos leyendo versículo 4 al 11, por favor. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán, subraya eso, destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero fue echada Pur, esto es suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey, escucha esto, quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Te digo, es una novela dramática esto. Cuando Mardoqueo decide no humillarse ante Amán, sus compañeros, entre comillas sus amigos, le cuestionan: oye, ¿por qué no lo haces? Y Mardoqueo les confiesa. Dice ahí en el versículo 4 que les dijo que era judío. Es decir, les confió que era judío. Entonces cuando llegan ellos y les dicen: oye, ¿qué pasa contigo? Amán pasa y no tú inclinas. Entonces esa palabra es que Mardoqueo se acerca y le dice: es que soy judío. Con eso ellos sabían todo, porque sabían el contexto. Sabían que un judío no se iba a humillar ni a inclinar a alguien más que no fuera Jehová. Sabían que un judío era monoteísta, o sea, un solo Dios. Sabían que un judío tenía tradiciones, costumbres y una fe que le impedía adorar a alguien más. Y aún así fueron y lo acusaron con Amán. Pero ¿sí viste eso? O sea, ellos fueron los que acusaron a Mardoqueo. Y esto es un gran principio. Al ver los demás que ellos están postrados y Mardoqueo no, van y le ponen el dedo con Amán. Eso vemos algo muy similar en nuestro contexto. Cuando un cristiano se mantiene firme en sus convicciones, su alrededor lo va a probar, lo va a presionar, lo va a acusar para ver si es verdad lo que dice, a ver hasta dónde te va a llevar tu fe. Y te ponen pruebas y te presionan. Pero ahí está el punto divino, aunque no se menciona explícitamente en el versículo 4, cuando le dice que es judío. Obviamente él está mencionando: yo tengo una fe, yo creo en un solo Dios, yo no puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo. Es como cuando un cristiano es presionado a beber alcohol, a ir a bares, a ver cosas inmorales, a decir groserías, a aceptar la ideología de género, el aborto. Y cuando sus amigos lo cuestionan: oye, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no vas a esos lugares? Él les confía, les dice: es que soy cristiano. Y entonces al saberlo, con más razón lo presionan, lo hacen público, lo acusan, para que el sistema mundano lo presione a ver hasta dónde llega su fe. A ver si es cierto que tu fe. Te prueban. ¿Te ha pasado? Ahora, la novela se pone más intensa, porque Amán se enchila. Dice que le da ira. Significa hervir. Al ver eso, se molesta y no nomás se va contra Mardoqueo. Ah, es judío. Vamos a destruir a los judíos. Y entonces Amán quiere destruir a esos judíos. Amán representa ese sistema malvado. Ahora, versículo 6, ustedes ya subrayaron esa frase: destruir a todos los judíos. ¿Alguien te suena familiar esa frase? Destruir a todos los judíos. ¿Alguien más ha intentado eso? ¿Alguien sabe? Díganme. ¿Quién? Hitler. ¿Quién más? Hamás, muy bien. Egipto, muy bien. Los egipcios. ¿Quién más?
Herodes. Y además, en los últimos tiempos va a haber también una persecución a los judíos. O sea, esto no es solamente Amán. Y así como vemos la mano invisible de Dios, también vemos la mano peluda, invisible, que se mete a mover todo para tratar de destruir al pueblo de Dios. ¿Lo ves? Pero te pregunto lo mismo. ¿Cuántos de esos que dijimos tuvieron éxito en destruir a la raza judía? ¿Cuántos? 0. Ninguno. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido guardar a su pueblo. Y hay muchas promesas en la palabra de Dios, como Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y además, por ejemplo, en Mateo 16:18, que es lo que vamos a ver ahora en noviembre, prevalece, Jesús dijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Es decir, no habrá ningún tiempo en toda la historia de la humanidad en que el pueblo de Dios sea erradicado. Esa es la promesa, ¿lo ves? Entonces, ponte en el lugar de Mardoqueo. Cuando tú escuchas eso, obviamente te va a entristecer, pero ¿qué tienes que hacer? Voltear tus ojos al cielo y recordar la promesa de Dios, de que Él va a guardar a su pueblo. No había manera en que Amán tuviera éxito en destruir a los judíos, porque de ahí vendría el Mesías. Era el pueblo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando pases en tiempos oscuros, tienes que hacer lo mismo, recordar. Haz memoria de las promesas que Dios te ha dado y eso te dará esperanza y te va a inspirar en este momento difícil. Segunda resolución que te sostendrá en tiempos oscuros, memoria inspiradora. Memoria inspiradora, es decir, recuerda, haz este ejercicio. Recuerda sus proezas y recuerda sus promesas. Recuerda sus proezas en el pasado y recuerda sus promesas que apuntan hacia el futuro. ¿Alguien de ustedes tiene mala memoria? A ver, ¿cuántos de aquí tienen mala memoria? O ya ni se acuerdan de eso. Esto me recuerda la historia de un anciano llamado Arturo que va con el doctor y le dice, doctor, estoy muy preocupado, estoy muy triste porque tengo mala memoria. Por favor, doctor, dígame, ¿voy a recuperar la memoria pronto? El doctor enfadado le dice, te he dicho 5 veces que no vas a recuperar la memoria, se te olvida, pero una más te digo, no. Cuando no ves la luz en tus tiempos oscuros, que no se te vaya la memoria. Tienes que recordar, voltea atrás, haz memoria de la bondad de Dios. Eso es traer un poco de luz del pasado para que te ilumine en el presente. ¿Alguien de ustedes tiene algunas buenas memorias con Dios? Levanta tu mano. Eso es lo que tienes que traer en esos momentos oscuros. ¿Por qué? Porque sí hay momentos oscuros donde no hay luz en ese momento, pero sí la puedes traer. Vamos a terminar leyendo versículos 12 al 15, por favor. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y mira esto, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Puedes ver eso? Mandan el decreto a todas las provincias. Obviamente el rey le había dado a Amán su anillo, que eso representa toda la autoridad del reino, porque se firmaban los documentos con el anillo real. Y Amán, que es la maldad encarnada, tenía toda la autoridad ilimitada. Por lo tanto, hace decretos y los manda por toda la provincia de que cierto día iban a matar a todos los judíos. Hasta niños y mujeres, todos iban a matar. Entonces toda la ciudad entró en conmoción y estos dos señores emborrachándose. Qué crueldad y qué frialdad, ¿no crees? La ciudad estaba conmovida, que significa agitar, perturbar. Ese es el efecto cuando viene la maldad y no hay fe en el corazón. Te agita, te perturba. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún en medio del peligro,
puedes confiar en el Señor. Apunta en tus notas. Tercera resolución que te sostendrá en tiempos oscuros, confianza inconmovible. Confianza inconmovible. Esa confianza inconmovible es el resultado de la primera resolución que vimos, de la adoración incondicional. Apunta en tus notas. Si decides adorar en todo tiempo, tendrás confianza en todo tiempo. Si decides adorar en todo tiempo, tendrás confianza en todo tiempo. Adorar siempre en la Biblia va relacionado con dependencia. Dependes de quien adoras. Entonces, si dependes de los tiempos de bonanza para estar bien, si dependes del dinero para estar contento, si dependes de una persona o de estar sano o de tu trabajo o de conseguir lo que deseas para estar bien, entonces no estás adorando a Dios. Te estás adorando a ti, a tus deseos. Miren, normalmente el cristiano somos muy positivos, como dije hace rato. Pero la verdad es que en esta vida no siempre estamos bien. Y ¿sabes? Está bien no estar bien. Es decir, es parte de vivir en este mundo imperfecto. A veces las cosas no están bien. Y a veces nos obsesionamos con la bonanza y con la salud y con la provisión. Y si no tenemos lo que queremos, deseamos, nos vamos al piso. Tenemos que recordar que este mundo es un mundo imperfecto. Cuando estemos en el cielo, entonces sí, todo va a ser perfecto. Pero tenemos que entender y normalizar que en este mundo hay problemas, hay enfermedad, hay maldad, hay situaciones que nos golpean. No dependemos de que no haya eso para estar bien. Dependemos del Señor. Te cuento esta historia por último para explicarte ese principio. Eran dos gemelas. Una era muy pesimista, la otra era muy optimista. Entonces sus papás estaban preocupados por la diferencia de actitudes. Y ya venía Navidad. Entonces quisieron hacer una lección. Y entonces el cuarto de la pesimista lo llenaron con juguetes nuevos. Y el cuarto de la optimista lo llenaron con estiércol de caballo. Y entonces le dijeron a sus hijas, vayan por sus juguetes a sus cuartos. Y ahí van las dos. A los minutos regresan y le pregunta papá a la pesimista, hija, ¿viste tus juguetes? Sí, papá, pero no los abrí porque tuve miedo que se fueran a romper, entonces no los disfruté. Y en eso sale corriendo la optimista, brincando de alegría, toda sucia, obviamente, y toda despeinada. Y le dice, papá, oye, hija, ¿por qué estás tan feliz? Le dice, papá, gracias, muchas gracias, porque sé que si sigo cavando lo suficiente, voy a encontrar el pony que me regalaste. Muchas veces nuestra vida se parece a la de la segunda niña. Nos vemos en medio de muchas situaciones apestosas. Pero si seguimos cavando, al final encontraremos la bendición. Tenemos que normalizar, abrazar el hecho de que a veces las cosas no van a estar bien en esta vida, pero sí en la venidera. Aquí habrá enfermedad, dolor, tristeza, maldad, muerte. No nos sorprendamos de eso, pero en medio de todo, en esos tiempos oscuros tendrás la compañía del Señor y eso hace la diferencia total. Apunta en tus notas. En tiempos oscuros, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Dilo conmigo, en tiempos oscuros, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Nuestra fortaleza no es la esperanza de que las cosas cambien. Nuestra fortaleza no es que obtengamos lo que pedimos. Nuestra fortaleza es el gozo del Señor. No dependemos de ninguna otra cosa para estar bien, porque todas esas cosas son conmovibles. En un momento pueden ser quitadas y tu estabilidad se irá con eso, pero si tú realmente dependes del Señor, nunca vas a desmoronarte al piso porque vas a confiar en el Señor. No importa lo oscuro que esté, puedes confiar en el Señor. 3 resoluciones que te sostendrán en tiempos oscuros. Adoración incondicional, memoria inspiradora y confianza inconmovible. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por tu palabra. Dios, te pido especialmente por cada persona que está aquí y que nos escucha en las redes sociales. Dios, estamos en un mundo oscuro y a veces nos obsesionamos con el estar bien. Pero Dios, hoy aprendemos, está bien no estar bien, porque tú estás ahí. Señor, fortalece la fe de cada persona aquí, la adoración incondicional. No importa lo que venga, te adoramos solamente a ti y no vamos a ceder a la tentación en esos momentos vulnerables. Y Señor, ayúdanos a recordar
todas tus proezas y promesas. Y ayúdanos a confiar de manera inconmovible, Dios. Fortalece cada persona hoy aquí. Especialmente te pido por esos que han pasado por momentos oscuros o están pasando por momentos oscuros. Sí, pero sé que no es para siempre. Al final veremos la luz y tú estarás ahí y estaremos contigo por la eternidad. Sigue orando ahí donde estás y que nadie te interrumpa. Yo creo que es tiempo de abrir tu corazón al Señor. Que puedas descansar en Él. Si has permitido el resentimiento o la amargura por esos momentos difíciles, es tiempo de pedir perdón a Dios y rendirte a Él y a su voluntad y confiar en medio de todo.